Una incubadora es un mecanismo el cual permite brindar el medio adecuado y controlado para que se desarrollen las crías de distintas aves y reptiles. Como nuestro proyecto se basará en la incubación de huevos de gallina, es necesario tener en cuenta los factores de humedad y temperatura. Para ello utilizamos el sistema Arduino, el cual permite establecer dichas condiciones. En este video te explicaremos cómo hacer una incubadora casera, utilizando como base el programa Arduino. Arduino Uno con su respectivo cable USB. Una protoboard. Cables de conexión macho-hembra. Sensor de temperatura y humedad DHT11. Pantalla LCD I2C. Un data logger. Un servomotor de 8.5 kg de capacidad de movimiento. Ventilador 5 voltios. Caja de pilas que funcionará como fuente externa. Panal de huevos. Caja de poliestireno pequeña. Trozo de vidrio pequeño. Bombillo 110 voltios. Y finalmente los huevos. El sensor de temperatura y humedad va a estar conectado negativo a GND, positivo a 5 voltios y S al pin número 9 del Arduino. Generalmente las pantallas LCD poseen 16 entradas, pero en este caso, como estamos tratando una pantalla LCD I2C, esta permite que las conexiones tanto en la protoboard como en el Arduino sean la menor cantidad posible. GND va a GND, VCC va a 5 voltios, SDA va al pin A4 y SCL va al pin A5 del Arduino. Generalmente los servomotores poseen 3 cables distinguidos por los colores amarillo, rojo y café, pero estos pueden cambiar dependiendo del tipo de servomotor que se esté trabajando. El cable amarillo va directamente al pin 3, el café va a GND y el rojo va a 5 voltios del Arduino. El data logger es quien guardará los datos cuando el Arduino no se encuentra conectado al computador. MOSI va al pin 11, MISO va al pin 12, SCK va al pin 13, CS al pin 10, W a 5 voltios y GND va a GND. Los códigos de programación que utilizamos para el proyecto de Biofísica 1 en la creación de la incubadora casera son 2, dado que utilizamos un Arduino para el sensor de temperatura que está conectado al ventilador y al portador de micro SD que nos va a guardar los datos cuando el Arduino no esté conectado al computador. Iniciamos con las librerías. Esta primera librería es la librería que nos ayuda con el adaptador de la micro SD, Wire y DHT, son las que nos ayudan para el sensor de temperatura y humedad, y estas dos últimas son las que se tienen que declarar para que la pantalla LCD funcione. Las variables que definimos son las siguientes. Estas dos primeras que están en el pin 4 y 5 son pines análogos que están conectados a la pantalla LED. El pin 9 es el pin que va a recoger los datos del sensor de temperatura y humedad. Y estas son las variables que van a guardar esos datos, el temp y el ium. El umbral lo utilizamos para que en un umbral de 37 grados se va a referir a la temperatura en la cual el ventilador tiene que empezar a funcionar para refrescar la caja donde está la incubadora. MyFile es para empezar a declarar la variable que me va a ayudar a guardar los datos cuando el computador no esté conectado al Arduino, sino que tengo una fuente de poder externa. DHT, DHT, PCN, DHT11 esta línea lo que hace es crear el objeto que representa el sensor de temperatura y humedad.
Y esta línea lo que hace es darnos a conocer el tamaño que tiene la pantalla LCD. En el Voice Setup inicializamos con un indicador de comunicación serial que va a empezar en 9600. Esta segunda línea es para encender la pantalla, inicializar la pantalla, encender la pantalla y darle el tamaño que tiene 16 columnas y 2 filas. Nos va a imprimir la humedad y la temperatura, que en este caso lo hemos puesto como témpera porque el texto no cabía completo en la pantalla LCD. Este serial print donde dice iniciando SD nos va a comprobar de que efectivamente el data logger que guarda los datos en la micro SD está funcionando y nos lanza que hay una inicialización exitosa. En el void loop nuevamente recogemos las variables de humedad y temperatura para que lean ese valor que le vamos a dar, que recoge en el pin 9. MyFile, esta fila lo que hace es abrir el archivo en el cual el data logger va a guardar los datos. Este condicional que hay acá es para que el data logger muestre que está guardando los datos de temperatura y por eso la variable de temperatura acá, y los datos de humedad y por eso la variable de humedad aquí. Aquí se cierra el archivo y también podemos ver los resultados impresos en el programa Arduino cuando lo conectemos al computador. LCD Set Cursor, esta línea lo que nos indica es que en el espacio 00 de la pantalla LCD se va a mostrar un texto que dice temperatura y va a leer la variable que hemos recogido del sensor junto a la letra C que indica grados centígrados. Y esta segunda línea lo que nos indica es que el texto humedad se va a posicionar en la segunda fila de la pantalla LCD. Esto con un delay de 2000, o sea 2 segundos, para que cada 2 segundos veamos cómo está cambiando la temperatura y la humedad. Todo este serial print con el respectivo delay es para que, aparte de que nos muestra los datos en la pantalla LCD, también nos va a mostrar los datos cuando le demos en la opción de mostrar los datos en el computador. Y este último condicional nos dice que si el valor que toma el sensor de temperatura es mayor que el umbral, que lo pusimos de 37 grados centígrados, entonces encienda el pin 9 y el pin 9 está conectado al ventilador. Esto con un delay de 200. El else if dice que si no pasa la condición anterior y si la temperatura es por debajo del umbral, entonces el ventilador va a estar apagado. Y todo este es el código que utilizamos para el sensor de temperatura y humedad junto con el ventilador y el data logger que nos recoge los datos. Con el segundo Arduino lo que hicimos fue programar el servomotor. Inicialmente incluimos la librería la cual se encuentra incluida dentro del programa Arduino. El servo instance es el que permite indicarle al programa que vamos a trabajar con un servomotor que posteriormente va a ser inicializado. En esta parte de acá lo que hicimos fue declarar las respectivas variables. Dentro del Voice Setup establecimos que la información la cual le indicará al servomotor la manera de funcionar es el pin número 3 con un serial begin de 9600. Dentro del void loop lo que hicimos fue establecer diferentes condiciones. Si se cumple esta primera condición, lo que pasará con el servomotor es que este se moverá desde 0 hacia el lado positivo. De lo contrario, si no se cumple la primera condición, lo hará hacia el lado contrario, es decir, hacia el lado negativo. En el serial print colocamos las condiciones las cuales permiten regular el funcionamiento del servomotor. Si el ángulo
del servomotor está por debajo de 0, lo que hará el programa es ubicarlo inmediatamente en 0. Y aquí vemos una de las variables que habíamos establecido inicialmente. El delay que vemos acá corresponde a 4 horas, pero como el programa solamente maneja milisegundos, lo que hicimos fue hacer la respectiva conversión. En esta condición de acá lo que hicimos fue lo mismo. Si se encuentra por un ángulo mayor de 40 grados, el programa lo ubicará inmediatamente en 40 grados. El mismo delay. ¿Por qué? Lo establecimos en 40 grados, de 0 a 40, porque es el ángulo al cual debe moverse el huevo. El valor que se encuentra acá dentro del delay es el que permite de qué manera o con qué rapidez se moverá el servomotor para pasar de 0 grados a 40 grados. En este caso pusimos 100 milisegundos, lo cual lo hace de una manera regulada y moderada. Aquí podemos observar el registro de datos dentro del programa Arduino. Si se pueden dar cuenta, la temperatura se encuentra dentro del rango óptimo para la incubación del huevo, el cual es de 35 a 37 grados Celsius. En cuanto a la humedad, está aumentando gradualmente. Esto es posible debido al ventilador que hemos adjuntado a la caja para que de esta manera vaya liberando el exceso de humedad y de calor que se encuentra dentro de ella.